el caso, como ocurrirá en muchos de los problemas que ustedes tengan que resolver, en el que beta es una constante. Si beta es una constante, y por ejemplo yo estoy estudiando el producto A por beta, el módulo del producto A por beta, entonces resulta que 20 logaritmos de A por beta, recuérdense, por supuesto, que el diagrama de beta está en TV, ¿no? Entonces yo estoy tomando el 20 logaritmo del módulo. Entonces esto yo lo puedo escribir como 20 logaritmos del módulo de A menos 20 logaritmos del módulo de 1 sobre B. Entonces, fíjense lo que significa esto. Entonces, esto que está aquí es un valor que es una constante. Un valor que es una constante. Y por lo tanto, si yo dibujo solamente, o sea, esto sí es una función de la frecuencia. A depende de S, depende de la frecuencia, pero beta no. O sea, esto es una constante, esto sí depende de la frecuencia. Entonces, si yo dibujo, si yo hago mi diagrama de Bode en función de la frecuencia, de lo que es simplemente el módulo de A, entonces yo tendré una ecuación de este estilo, es decir, una curva de ese estilo. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo dónde el módulo A por beta es 1? ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen es que esta curva, ¿okay? Si ustedes ahora en este mismo gráfico dibujan simplemente lo que es 20 logaritmos de 1 entre beta, por ejemplo, aquí. Esta línea representa 20 logaritmos del módulo de 1 sobre beta. Eso es este valor que está aquí. Entonces, por supuesto, lo que a mí me interesa ver, que es el 20 logaritmo de A por beta, es la diferencia entre estas dos curvas. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja es la siguiente. Si ustedes tienen un cierto circuito realimentado, ustedes quieren estudiar si es estable o es inestable, supongamos que ustedes descubren que, por ejemplo, es inestable. ¿Okay? Es inestable en principio, bueno, porque el margen de fase es menos 180 con 90. ¿Cómo podrían ustedes mover eso? Entonces, vamos a suponer. Ustedes tienen aquí la fase. Y supónganse que ustedes cayeron aquí en un punto que es, por ejemplo, menos 250 grados. ¿Qué cosa es este punto que está aquí? Justo donde la constante igual. Es el punto donde A por beta es 1. ¿Okay? ¿Okay? Si la resta de esta cosa da 0, eso lo que significa es que 20 logaritmo de A por beta es 0 de B, o sea, A por beta es 1, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, el punto donde la diferencia entre estas dos curvas es 0, o sea, donde se intersectan, eso es el punto donde A por beta es 1. ¿Okay? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, esto me cayó en menos 250 grados, ¿esto qué significa? Es inestable. Yo digo, oye, ¿cómo puedo hacer yo ahora estable este circuito? Bueno, ¿ah? Exactamente, ¿no? Entonces, si beta es una constante, por ejemplo, la mayoría de los, o bueno, en su totalidad, los problemas que ustedes han visto hasta ahora, la red de realimentación consiste en qué cosa? Pura resistencia, ¿cierto? Entonces, beta es alguna constante, ¿no? Siempre ha sido así. Puede que de ahora en adelante eso cambie, de vez en cuando. Pero típicamente esto es una constante. Entonces yo digo, bueno, si esto me cayó aquí en menos 250, para yo volver estable el sistema,
yo lo que voy a hacer es subir esta curva. Y ahora la voy a poner por aquí. ¿Cómo la puse por ahí? Bueno, cambié el valor de beta. ¿Qué quiero decir con que cambié el valor de beta? Bueno, que cambié los valores de la red de retroalimentación. ¿Bien? ¿Cuánto vale beta? Depende de la red de retroalimentación. Entonces yo antes tenía una resistencia de 7K con 2K, ahora puse una de 1K con 2K. Eso me cambió el valor de esta curva que fue. Y ahora, el punto donde se intersectan estas dos curvas cae aquí, y esto por supuesto será, por ejemplo, menos 90 grados por decir algo. Entonces ahora está. Entonces, la ventaja de tratar las curvas distintas, o sea, mejor dicho, de tratar las curvas de manera separada, ¿okay? La ganancia de lazo abierto con la de la red de realimentación es que simplemente les permite a ustedes encontrar con facilidad cuál es el punto en el que de pronto ustedes consiguen estabilidad o inestabilidad. Entonces, recuerden que este es un recurso que les puede servir, podría ser bien práctico, siempre y cuando, por supuesto, beta sea una constante respecto a la frecuencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver. Antes de hacer nuestro primer problema, repasemos brevemente, ¿no?, esto de hacer diagramas de borde. Si yo tengo una función de transferencia que es una constante con varios puntos, y yo voy a dibujar el módulo de esa función de transferencia. Entonces yo lo que voy a tomar es 20 logaritmo del módulo de A, del módulo de K. Entonces vamos a ponerlo así. El 20 logaritmo de T es 20 logaritmo del módulo de K menos 20 logaritmo del módulo 1 más es sobre omega P1 el módulo de la función de transferencia, ¿okay? Entonces 20 logaritmo del módulo de t, eso es este y este es la frecuencia. Entonces fíjense que cuando la frecuencia es muy pequeña, ¿a qué tiende todo esto? 20 logaritmo de k, y como k es una constante típicamente en estos problemas, entonces simplemente para frecuencias muy pequeñas yo lo que tengo es una constante que vale 20 logaritmo de k. Bueno, ¿qué pasa cuando yo llego al punto en el que la frecuencia alcanza al primer polo? Yo estoy subiendo la frecuencia, subo la frecuencia y he llegado a omega P1. Entonces ahora resulta que al 20 logaritmo de k se le suma
20 logaritmos del módulo de esto, que sería ¿cuánto? Raíz de 2. ¿No? Entonces sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque esto vale omega de 1. ¿Bien? Y si ustedes ven cuánto vale 20 logaritmos de la raíz de 2,